La vejez, ese momento en que el cuerpo comienza a ceder ante el paso del tiempo, ha sido vista durante siglos con temor, resignación o incluso desprecio. Pero desde la mirada espírita, propuesta por Allan Kardec y desarrollada a través de sus obras fundamentales, la vejez no representa una decadencia, sino una etapa sagrada de aprendizaje, introspección y crecimiento del alma. No es el final de la existencia, sino el comienzo de una comprensión más profunda del propósito espiritual que anima cada encarnación. A lo largo de la vida, el ser humano se involucra en 1000 batallas. Lucha por su sustento, por el reconocimiento, por el amor, por sus ideales. Se equivoca, tropieza, cae y se levanta. Pero es en la vejez donde la mayoría de esas luchas pierden su urgencia y lo que antes parecía vital empieza a verse con otros ojos. La doctrina espírita nos invita a entender ese cambio no como un retroceso, sino como una invitación al despertar de la conciencia. Kardec, en sus Untage, estudios sobre la inmortalidad del alma y el proceso reencarnatorio, enfatizó que el espíritu no envejece, sino que acumula experiencias. El cuerpo físico se desgasta, sí, pero el alma, en cada existencia, gana nuevos matices, sabiduría y entendimiento. Y la vejez, precisamente, es el momento en que esas conquistas interiores pueden aflorar con mayor claridad, siempre que el espíritu se encuentre dispuesto a escucharlas. Cuando observamos a un anciano desde la perspectiva materialista, tal vez solo veamos a alguien debilitado, con memoria frágil y movimientos lentos. Pero el espiritismo nos invita a ver más allá, a reconocer al espíritu milenario que habita ese cuerpo, al viajero del tiempo que ha pasado por múltiples existencias, cada una con sus aprendizajes, desafíos y lecciones morales. La vejez se transforma entonces en un espejo donde el alma puede mirarse con honestidad y preguntarse, ¿qué he aprendido verdaderamente? Es por eso que el envejecimiento no debería vivirse como un castigo, sino como una oportunidad sagrada. En la juventud, muchas veces dominada por la impulsividad y el deseo, no hay espacio para la contemplación. Pero en la vejez, cuando los ritmos se aquietan y las ambiciones ceden lugar a la reflexión, se abre la puerta para un tipo de sabiduría que no se encuentra en los libros, sino en el corazón experimentado. El anciano, desde la mirada espírita, no está cerca de la muerte, sino de una transición. La muerte no es un punto final, sino un paso hacia otro plano de la existencia, donde el espíritu continúa su evolución. Por eso, cada día vivido en la vejez es precioso. Es tiempo regalado para ordenar pensamientos, reconciliarse con el pasado, perdonar y, sobre todo, sembrar luz en el presente. En muchos centros espíritas, los mayores no son solo escuchados, sino reverenciados como bibliotecas vivientes de sabiduría espiritual. Sus relatos, sus dolores y sus silencios tienen peso, porque no provienen únicamente de esta vida, sino del eco de múltiples existencias. Cuando uno de ellos habla, a veces no es solo la voz de una persona mayor, sino de un alma que ha caminado por siglos en busca de su propia redención. A veces es solo en la vejez cuando comprendemos que el verdadero poder no está en dominar al mundo, sino en conocerse a uno mismo. Y es aquí donde la doctrina de los espíritus nos ofrece su mayor tesoro, el entendimiento de que estamos en la tierra para progresar moralmente, para cultivar la paciencia, la humildad, el perdón, y esas virtudes que en la juventud pueden parecer lejanas, en la vejez se vuelven imprescindibles. Muchas personas, al llegar a la tercera edad, se enfrentan a la soledad, al abandono, al olvido. Pero incluso en esos momentos de aparente oscuridad, el espiritismo nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos. Nuestros guías espirituales, seres que nos acompañan desde planos más elevados, siguen cerca,
susurrándonos esperanza, empujándonos suavemente hacia la comprensión y el equilibrio. La oración, el pensamiento elevado, la lectura edificante, todo eso fortalece el espíritu, incluso cuando el cuerpo ya no responde con la misma fuerza. El anciano que conoce la doctrina espírita camina con otro tipo de serenidad. No teme a la muerte, porque sabe que es solo el regreso a la verdadera patria espiritual. No se aferra al pasado con tristeza, sino que lo mira como una película cargada de enseñanzas. No se siente inútil, porque sabe que cada palabra, cada gesto de amor, cada pensamiento de gratitud es una contribución al progreso colectivo del planeta. La sociedad, muchas veces apresurada e impaciente, se olvida de que sin los mayores no habría cimientos. Olvida que cada arruga guarda una historia, que cada paso lento está cargado de pasos anteriores y que cada silencio encierra una sabiduría que solo el tiempo puede conceder. El espiritismo nos llama a romper con esa visión reduccionista, a mirar a nuestros ancianos con los ojos del alma, reconociendo en ellos a nuestros hermanos mayores en la jornada evolutiva. Por eso, cuidar a un anciano no es solo un acto de compasión, sino de justicia espiritual. Escucharlo, ofrecerle compañía, aprender con él, todo eso nos conecta con nuestra propia esencia, porque en verdad todos estamos en camino hacia esa etapa, y lo que sembramos hoy en relación a los mayores será lo que recogeremos mañana cuando sea nuestro turno de transitar por la vejez. La mirada espírita sobre la vejez también nos ayuda a resignificar las enfermedades propias de esa etapa. Muchas dolencias no son castigos, sino oportunidades de redención, pruebas necesarias para el adelanto del alma. Un cuerpo frágil puede ser el vehículo de una mente luminosa. Una memoria que falla puede ser la herramienta que nos obliga a vivir más en el presente. Y un corazón cansado puede esconder una fe inquebrantable. La reencarnación, pilar fundamental del espiritismo, también explica por qué algunas personas enfrentan vejeces más difíciles que otras. Algunas almas necesitan pasar por desafíos físicos o emocionales para equilibrar deudas del pasado, desarrollar virtudes o preparar su espíritu para nuevas misiones. No hay castigo en eso, sino misericordia divina. Todo lo que vivimos tiene un propósito, aunque a veces no lo comprendamos de inmediato. Además, es importante recordar que el anciano espírita también tiene un papel activo en la siembra del bien. A través de la palabra amiga, del ejemplo sereno, de la participación en actividades edificantes, puede seguir siendo instrumento del amor divino en la tierra. La caridad no tiene edad. La fe no conoce límites. El bien no se jubila. La vejez también representa una oportunidad invaluable para practicar una de las virtudes más elevadas del espíritu, la aceptación. Aceptar el cuerpo que cambia, las limitaciones que llegan, la despedida de seres queridos, los recuerdos que a veces pesan más que lo que queda por vivir. Desde la visión materialista, esta aceptación puede parecer resignación, pero para el espírita es una rendición consciente y amorosa ante los designios divinos, una comprensión profunda de que todo tiene su momento y su razón de ser. Aceptar no significa rendirse, sino abrir el corazón a una verdad mayor, que somos almas en tránsito y que todo en la vida es pasajero, incluso los dolores más profundos. La vejez, entonces, no es una cárcel, sino un retiro sagrado, donde el alma puede finalmente mirar hacia adentro sin tantas distracciones externas y descubrir ahí un mundo vasto y silencioso, lleno de memorias, lecciones y potenciales espirituales. Muchos ancianos, al verse fuera del ritmo agitado de la vida moderna, se sienten olvidados. Pero lo que el mundo olvida, Dios recuerda. Y la espiritualidad, siempre presente, ofrece a cada anciano la posibilidad de servir de formas nuevas. En 1900,
La oración por los demás, en el consejo silencioso, en el simple ejemplo de fe frente a la adversidad. Kardec ya nos advertía que cada existencia tiene su propósito, y ninguna etapa es inútil cuando se vive con conciencia espiritual. En los grupos de estudio espíritas, muchos mayores se convierten en pilares silenciosos del ambiente. Son ellos quienes, a veces sin decir mucho, irradian una serenidad que no se aprende en los libros. Es la serenidad de quien ya vivió tempestades, de quien conoce el valor de una palabra dulce, de una escucha sin juicio. La vejez espiritualizada es luz suave que no ciega, pero guía. Es como la lámpara de aceite que, aunque pequeña, no deja que la oscuridad reine. El conocimiento espírita también permite que muchos ancianos se reconcilien con el pasado. ¿Cuántos llegan a esa etapa con culpas, con remordimientos, con heridas que aún duelen? Y sin embargo, el espiritismo enseña que todo puede ser redimido, que no hay error sin posibilidad de reparación, que no hay culpa que no pueda ser aliviada por el trabajo en el bien. Incluso desde una cama, incluso con un cuerpo que ya no responde, el alma puede hacer mucho. Puede orar, puede perdonar, puede irradiar amor. La sabiduría del alma en la vejez ya no necesita demostrar nada a nadie, ya no busca aplausos, ni aprobación, ni títulos. Busca paz. Y la paz verdadera solo llega cuando aceptamos nuestro camino tal como fue, con luces y sombras, con aciertos y errores. El espiritismo no juzga, orienta, no condena, educa, y esa educación del alma encuentra en la vejez su laboratorio más delicado y al mismo tiempo más sagrado. Para muchos, la pérdida de facultades físicas es una tragedia, pero para el espíritu consciente puede ser una etapa de refinamiento. Al no poder actuar como antes, el anciano se ve impulsado a mirar hacia adentro, a cultivar cualidades que no dependen del cuerpo, la paciencia, la tolerancia, la fe. Una persona que ya no puede caminar, puede hacer un viaje inmenso dentro de sí misma. Una que ya no puede hablar con claridad, puede comunicarse con Dios a través del pensamiento. Y no hay edad para el despertar espiritual. Muchas personas llegan al conocimiento de la doctrina espírita solo en la vejez, y aún así, en pocos años, logran transformar su forma de vivir, de pensar y de relacionarse con la vida. Porque el alma, cuando se conecta con la verdad espiritual, no necesita de décadas para cambiar. Veces, un solo instante de iluminación basta para iniciar un nuevo camino. Los ancianos que descubren el espiritismo en la última etapa de su vida suelen relatar una paz que nunca antes habían experimentado. Ya no temen morir porque entienden que la vida continúa. Ya no se lamentan por lo que no hicieron porque comprenden que tendrán nuevas oportunidades. Y lo que antes era miedo se transforma en esperanza. El amor, para el anciano espírita, también adquiere un nuevo significado. No es más el amor pasional, ni el amor posesivo. Es el amor universal, ese que no espera nada a cambio. El amor que se expresa en una sonrisa, en un silencio compartido, en una oración por alguien que sufre. Ese amor que Kardec definió como la base de la moral universal, se vuelve más puro en la vejez, porque ya no está contaminado por intereses o deseos egoístas. En los hogares donde los mayores son respetados, escuchados y amados, el ambiente se llena de armonía. Pero cuando son ignorados, la energía espiritual se desequilibra, porque el desamor, el desprecio o la impaciencia hacia los ancianos no solo hiere sus corazones, sino que crea heridas en el plano espiritual que repercuten en toda la familia. El espiritismo nos enseña que cuidar a nuestros mayores no es un favor, sino una retribución amorosa, porque, aunque no lo recordemos, muchos de ellos ya cuidaron de nosotros en vidas anteriores. Por eso, cada gesto de cariño hacia un anciano es también un acto
de equilibrio espiritual, y cada falta de respeto, una deuda que tarde o temprano la vida nos pedirá saldar. La ley de causa y efecto, también explicada por Kardec, no castiga, pero educa. Y en el trato con los mayores, esta ley se manifiesta con especial delicadeza. Muchos hijos, al cuidar de sus padres envejecidos, reviven de forma inconsciente las lecciones que una vez recibieron. Es como si la vida cerrara un ciclo. Y cuando ese cuidado se da con amor, gratitud y respeto, el ciclo se cierra con luz. Pero cuando se da con rabia, impaciencia o indiferencia, el alma siente que algo quedó pendiente. Y lo pendiente, tarde o temprano, regresa en forma de nueva prueba. El anciano también necesita sentirse útil, no desde la productividad física, sino desde el valor espiritual que puede ofrecer. Cuando se le incluye, cuando se le pide consejo, cuando se le escucha con atención, su alma se eleva. Porque más allá de los huesos frágiles y la piel arrugada, sigue vivo el deseo de amar y ser amado, de servir y ser parte. El espírita sabe que el espíritu nunca se jubila, que siempre hay algo que hacer, que ofrecer, que compartir, y así, con cada día que pasa, la vejez se va llenando de sentido, ya no como una etapa a temer, sino como un tiempo sagrado de cosecha, porque lo que sembramos durante toda una vida, en actos, pensamientos y sentimientos, florece en esta etapa. Y si el alma sembró amor, paciencia, fe y humildad, entonces la vejez será un jardín lleno de frutos dulces, incluso si el cuerpo ya no puede cosecharlos con sus propias manos. La espiritualidad también actúa con más intensidad durante la vejez. Los espíritus protectores se acercan con ternura, sabiendo que el momento del retorno está próximo. Muchos ancianos perciben intuiciones más claras, sueños con seres queridos que ya partieron, o una sensibilidad mayor hacia el mundo invisible. No es fantasía, es la preparación natural del alma para su transición. Y si ese anciano ha vivido con fe, ha perdonado, ha amado y ha buscado mejorar como ser humano, entonces su partida no será triste, sino serena, porque sabrá que cumplió su misión, porque sentirá en lo profundo de su alma que cada dolor tuvo un sentido, que cada alegría fue un regalo y que cada encuentro fue una parte del plan divino. Y así como la infancia es la semilla de la existencia terrenal, la vejez es su madurez plena. Es en ella donde el alma puede, finalmente, mirar la vida no desde la urgencia, sino desde la contemplación. Mientras la juventud corre, la vejez observa. Y en esa observación hay un poder inmenso, porque es allí donde el espíritu, si lo desea, puede liberarse de las prisiones de la materia y aproximarse con más fuerza a la esencia divina que habita en su interior. El anciano, que ha cultivado el bien a lo largo de su vida, que ha trabajado por su mejora interior, que ha amado, perdonado y aprendido, vive su vejez como una melodía suave, como el final armonioso de una sinfonía que, aunque tuvo momentos caóticos, llega ahora a su clímax de serenidad. Esa música no se escucha con los oídos, sino con el alma. Es la paz silenciosa que solo el espíritu en paz consigo mismo puede sentir. Pero incluso aquel que llega a la vejez lleno de culpas, de heridas no sanadas, de caminos torcidos, aún tiene esperanza, porque mientras haya vida, hay posibilidad de transformación. El espiritismo no condena los errores, los explica, no pone punto final a los dramas humanos, ofrece nuevas páginas. Aún en los últimos días, una oración sincera, un pedido honesto de perdón, un acto de amor desinteresado, pueden significar un cambio profundo en el rumbo espiritual del alma. Allan Kardec enseñó que el progreso es ley, que todas las almas, por más endurecidas que estén, evolucionarán. Algunas más rápido, otras más lentamente. Pero todas avanzan en algún momento hacia la luz. Por eso,
La vejez es también un momento de elección, entre el resentimiento o la gratitud, entre el miedo o la confianza, entre el lamento o la aceptación amorosa. Y la elección correcta no siempre es fácil, pero siempre está disponible. Los espíritus superiores, aquellos que ya han alcanzado un grado más alto de evolución, observan con ternura las luchas humanas, especialmente las de los ancianos. Ellos comprenden que no es fácil soltar los apegos, decir adiós a personas queridas, ver al cuerpo fallar. Por eso envían fuerzas, intuiciones, abrazos invisibles. A veces, ese consuelo llega a través de un nieto que escucha con cariño, de una enfermera que sonríe con compasión, de una oración que vibra en lo íntimo del ser. Nada es casual, todo es ayuda. Y cuando llega el momento de partir, el espírita lo vive con otro entendimiento, no como una pérdida, sino como una transición. La muerte, tan temida por muchos, se convierte en una amiga que viene a guiar al espíritu de regreso a su verdadero hogar. El alma, entonces, se libera del cuerpo cansado y despierta en el mundo espiritual con la lucidez de quien ha cerrado un ciclo. No hay fuego ni castigo, hay comprensión, hay reencuentros, hay justicia y sobre todo, hay amor. Muchos ancianos narran poco antes de partir haber visto seres de luz, familiares ya fallecidos, o sentir una paz inexplicable. No es delirio, es el velo material que comienza a levantarse. Es la espiritualidad preparando el terreno para una transición serena, y quien ha vivido con fe, con caridad, con humildad, parte rodeado de amparo, como un viajero que vuelve a casa después de una larga jornada. La vejez, entonces, no es la sombra de la vida, sino su atardecer dorado, un atardecer que anuncia la llegada de un nuevo día en otra dimensión. La sabiduría del alma, acumulada a lo largo de encarnaciones, se condensa en esta etapa final, donde todo lo vivido puede ser comprendido con otra óptica. Y esa comprensión no se pierde, acompaña al espíritu, enriqueciéndolo, preparándolo para futuros aprendizajes. El anciano que abraza la doctrina espírita no necesita temer al olvido, porque sabe que nada se pierde, que todo lo vivido, amado, sufrido, queda grabado en la memoria espiritual, y que la justicia divina no se basa en apariencias, sino en intenciones. Un gesto de bondad puede tener más peso que años de palabras vacías. Un corazón humilde puede valer más que todos los títulos del mundo. Y cuando ese anciano parte, deja un legado que va más allá de lo material. Deja vibraciones, enseñanzas, ejemplos. Muchas veces, sin saberlo, inspira a generaciones. Porque el amor verdadero no necesita ser grandioso, basta con ser auténtico, y la autenticidad espiritual es la herencia más valiosa que un ser humano puede dejar. Para los que se quedan, el espiritismo ofrece consuelo. Enseña que el lazo del amor no se rompe con la muerte, que los espíritus se reencuentran, que aquellos que partieron siguen amando, protegiendo, acompañando, que la familia espiritual es eterna y que lo que el corazón une, ninguna distancia puede separar. La vejez, entonces, no es solo el fin de una historia, sino el comienzo de otra, tejida en el plano invisible, pero no por eso menos real. Y en este nuevo plano, el anciano que parte no es más un cuerpo limitado, sino un espíritu libre. Ya no necesita bastones, medicinas ni cuidados físicos. Su alma, aliviada, puede volar, aprender, trabajar por el bien común, reencontrarse con quienes ama. Puede mirar su vida pasada con claridad, entender sus errores sin dolor y agradecer por cada instante vivido, por cada lágrima derramada, por cada sonrisa compartida. Es por eso que, desde la visión espírita, cada anciano es un tesoro, no solo por lo que vivió, sino por lo que representa una vida completa, una lección viva, un alma en plenitud.
Y si aprendemos a mirar con los ojos del Espíritu, veremos que la vejez no es una pérdida, sino una ganancia, una oportunidad de oro para cerrar ciclos, pedir perdón, perdonar, amar más, juzgar menos y prepararse con serenidad para el próximo paso. El mensaje de Allan Kardec, tan claro y profundo, resuena con más fuerza en esta etapa de la vida. Él no prometió facilidades, pero sí ofreció entendimiento. No ofreció milagros, pero sí mostró el camino del esfuerzo constante. Y ese camino, cuando se recorre con fe, transforma la vejez en un altar, donde el alma se reconcilia con su historia y se prepara para la eternidad. A quienes hoy transitan por la vejez, el espiritismo extiende su mano amiga, no para quitarles el dolor, pero sí para ofrecerles consuelo, no para evitar el paso del tiempo, pero sí para mostrar que ese paso es parte del plan divino. Y a quienes aún están lejos de esa etapa, les ofrece la oportunidad de sembrar hoy lo que mañana cosecharán: respeto, compasión, sabiduría, equilibrio, porque todos, sin excepción, estamos en camino hacia la madurez del alma. Algunos con más años, otros con menos, pero el objetivo es el mismo: evolucionar, amar más, errar menos, servir con alegría. Y si comprendemos eso, la vejez ya no nos asustará, nos inspirará. El espíritu no tiene edad. Puede habitar cuerpos jóvenes o ancianos, pero su esencia es eterna. Y cuando entendemos eso, ya no tememos envejecer, porque sabemos que cada arruga es una victoria, cada cabello blanco es una historia, cada silencio es una oración. La vejez, entonces, es el umbral, no del fin, sino de la comprensión, no de la muerte, sino del despertar. Y quien la vive con fe, esperanza y amor, no solo se prepara para partir en paz, sino que deja una luz encendida para quienes vendrán después.